Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco. Seguimos en guerra en Irán y Oriente Medio, en una situación que en algunos casos se puede considerar empantanada, porque si bien han caído varios peces gordos del régimen de los ayatolás, si bien hay un cierto oscurantismo sobre quién tiene el mando y las condiciones de cómo lo detenta, lo cierto es que la teocracia iraní ha aplicado técnicas de guerra simétrica, lo cual, por otra parte, pues no le debería haber extrañado tanto al ejército de los Estados Unidos ni a la administración Trump. ¿Qué han hecho? Pues han aprovechado que el estrecho de Hormuz son 50 kilómetros para minarlo. Entonces, tenemos a Trump un poco revoltoso, muy locuaz, como siempre, una Unión Europea que no tiene claro en qué jardín meterse y que no está pensando en secundar a Trump, y en definitiva en una situación donde lo que sí que estamos notando es un encarecimiento, combustibles, electricidad, gas. El viernes hubo unas medidas gubernamentales que, por cierto, se hablaron y se trataron ayer en un directo con Sergio, que lo quiera ver lo puede ver, y una cierta incertidumbre referente a cómo pueden ir los costes de las commodities y de los alimentos. Entonces, para hablar de la situación, para hacer un coloquio, tengo hoy una mesa bastante variada. Por un lado, a Luis Felipe Aliaga Martínez, ¿verdad?, del Partido Libertario. Sí, así es. Muy buenas, bienvenido, es la primera vez que vienes a mi canal, un placer. Tenemos aquí al incombustible y perenne Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Gabón, boa noite. Y finalmente, desde Avilés para el mundo, a Sergio Sanzo. Muy buenas, Sergio. Buenas noches, Xavier. Gracias por la invitación un día más en tu canal. Gracias por invitarme con esta mesa tan distinguida, una vez más junto a Juan Carlos, con primera vez creo que con Luis Felipe, o sea que espero que sea primera de muchas. Y bueno, vamos a analizar el enquistamiento, diría yo, de este conflicto, ¿no? Bien, un poco la situación la he puesto encima de la mesa. A lo largo del directo pues también se pondrá algún mapa, se pondrá alguna noticia, pero creo que con lo que tenemos ahora podríamos hablar, por ejemplo, de las amenazas de Donald Trump de atacar determinadas estructuras, ¿no?, que han tenido respuesta por parte del régimen de Irán. A ver, hoy, a 22 de marzo de 2026, ¿esto tiene algún final o alguna desescalada clara a corto plazo? Bien, empecemos por Felipe, que es el que tengo más cerca. Luis Felipe. Sí, no parece que vaya a haber una desescalada a corto plazo, más que nada porque Trump creo que está condicionado por Israel y no creo que vaya a haber una desescalada de la guerra pronto. Y yo creo que nos vamos a una crisis económica. Es decir, estás pensando en un escenario a medio largo plazo. Sí, exacto. Bien. Juan Carlos, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Es una situación compleja, complicada, en la que pareciera que, como ha dicho Luis Felipe, utilizando la lógica, tendríamos una problemática económica que atajar, tendríamos un problema con los fertilizantes, tendríamos un problema con el gas, pero el problema que tenemos es que esta gente no es previsible. No es para nada previsible porque Trump, en la guerra de los 12 días, entró para salir. Tendríamos también al respecto la realidad respecto de, bueno, pues que la vía de salida de Trump pues suele ser bastante habitual, que puede decir, bueno, pues ya he cumplido con los objetivos. ¿Por qué? Pues porque hay una base fundamental que debemos de tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de Israel? ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? ¿Cuál es el objetivo de Donald Trump?
Y tener una cosa en conciencia. Cierto es que hay varios escenarios que tenemos encima de la mesa. El tema del estrecho de Hormuz, el tema del sufrimiento del pueblo de Irán, pero también tendríamos que empezar a tener una perspectiva que esto no es una guerra contra Irán, evidentemente. Tampoco es una guerra técnicamente contra los ayatolás, tampoco. Esto sería una guerra de Estados Unidos y Donald Trump contra China. Contra China. ¿Por qué? Pues porque cualquier hipótesis de cierre del estrecho de Maldeb respecto de los hutíes como subsidiarios fue un problema respecto de Irán, pero como subsidiario de China. Y también cualquier problema respecto del estrecho de Hormuz es un problema para los países asiáticos, que son los que compran más petróleo de la zona del Golfo, bastante más que los europeos y infinitamente más que los Estados Unidos, que tienen a un lado a México y a otro a Canadá con sus arenas bituminosas, en donde con el petróleo propio y luego el que han cogido ahí en Venezuela, pues parece que puedan estar servidos bastante bien. Por lo que evidentemente es un problema porque la caja es un misterio en sí misma. Es un misterio que tenemos que resolver y aparte tendríamos que ponernos en situación para ver qué hacemos de una puñetera vez los europeos a la hora de hacernos valer, no en función de otro, sino en función de nosotros mismos, en todos los órdenes, incluido el de seguridad y defensa. Y cité el tema este del estrecho de Hormuz. Casi como si fuera Adolfo Suárez, no lo soy. En ese caso tenemos la situación siguiente. Según la ley internacional, es ilegal entorpecer o prohibir el traspaso de vehículos marinos en Hormuz, incluso en asunto de guerra, según UNCLOS. Irán firmó pero no ha ratificado, pero Omán sí, y Omán es parte del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué vamos a ver? Pues depende de cuestiones bastante humanas, de seres humanos tomando decisiones. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos a Sergio. Bienvenida, Sonia. Buenas noches, Xavier. Buenas noches. Gracias por dejarme estar una noche más en este directo dominical del canal de Xavier. Es verdad que por hacer un poco de autopropaganda, lo primero, ayer tuvimos un directo a media tarde sobre los decretos de ayuda para paliar la crisis de esta guerra, entonces es muy interesante. Si alguien está interesado en verlo, nada más que tiene que pinchar, y si todavía no se ha suscrito al canal de Xavier, pues aprovecho que sé que lo haga. Ya entrando en materia, pues estamos ante una escalada, ¿no?, en esta ya cuarta semana, que en mi opinión está ya cruzando líneas peligrosísimas. Hay un bloqueo de facto en el estrecho de Hormuz. Hay amenazas directas contra infraestructura energética civil y misiles que ya no se quedan en un entorno inmediato, ¿no? Y esto no, yo creo que no es un debate teórico, ¿no? Es una crisis que puede golpear a incluso países que no están inmersos en este conflicto en energía, precios y seguridad. Eso es lógico. Y empecemos un poco por, como ha dicho Juan Carlos, por lo más tangible, que es el estrecho de Hormuz, del que ya hablaba Adolfo Suárez y que siempre Xavier nos lo recuerda, ¿no?, en sus directos. Y aparte, bueno, es que con eso, al hilo de eso, Reuters informa hoy de que la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con cerrarlo temporalmente o completamente si Trump ejecuta la amenaza de atacar la energía, ¿no?, la energía civil iraní. Y el propio Trump ha lanzado un ultimátum de 48 horas para que Irán reabra Hormuz, con amenazas explícitas obviamente de atacar centrales eléctricas y de acabar con la infraestructura energética del país si esto no ocurre, ¿no? Entonces tenemos una cosa, se está jugando con el interruptor, yo diría, de la economía global, ¿no? Y cuando se juega con este interruptor, los primeros en pagar son los hogares y las empresas. Y aparte del transporte, la logística, la industria y la inflación que deriva todo este conflicto. Un segundo dato, por poner encima de la mesa, la escalada ya se está expandiendo. The Guardian y otros medios recogen que Irán lanzó misiles de largo alcance hacia la base de Diego García, de Estados Unidos, Reino Unido, que es un atolón que está en el Océano Índico, y que el conflicto se puede estar, pues, extendiendo territorialmente. Entonces podemos discutir si es propaganda, podemos discutir si es un relato, pero
un hecho yo creo que queda claro. Cuando aparecen ya ataques a bases lejanas, pues el riesgo de error de cálculo también se dispara, ¿no? Tercero, que quiero poner sobre la mesa, pues el costo humano, que algunos quieren normalizar de todo este conflicto, ¿no? Yo creo que esta guerra quirúrgica es un mito. En Minab, una escuela se convirtió en un escenario de muerte masiva. Amnistía Internacional lo califica como un ataque letal e ilícito y exige rendición de cuentas. Entonces, estamos también ante algo que se recrudece, el ataque contra civiles, no solo en Irán, sino también en Israel, ataques a viviendas de civiles. Entonces, tenemos ya un aumento de la escalada en el conflicto en materia civil, ¿no? Y esto es esencial, ¿no? Hay que intentar que estas muertes civiles y estas consecuencias que ya son irreversibles se frenen, pero cada potencia utiliza esta guerra de la manera que mejor puede, incluso vulnerando, como ha dicho Juan Carlos, los tratados que ha reconocido pero que no ha firmado. Y para finalizar, tenemos pues, crisis que tenemos en Occidente hoy en día, a lo que se han visto los gobiernos occidentales a desplegar una serie de medidas económicas para paliar las consecuencias de esta guerra ilegal o de este conflicto unilateral por parte de Estados Unidos e Israel. Como decía Luis Felipe, ¿no? Esto al final va a tocar la economía de incluso los que no estamos metidos en este conflicto. Entonces, ¿hasta qué punto debemos dejar que el matón de la clase siga actuando como tal? Ahí lo dejo. Gracias, Sergio. Vamos a poner contexto, que tengo ya alguna de las noticias de estos días, ¿no? Y es que Trump necesita cash para la guerra. Entonces... Lo comentábamos ayer, que lo pidió Pete Hegseth al Congreso. Ahí está. De la BBC, bueno, dar de baja, si no YouTube se cabrea, a los tipos malos cuesta dinero. El gobierno de Trump pide al Congreso 200 mil millones de dólares. Para la guerra en Irán, vamos, un caprichito. Ya, es dinero. La atención. Luego, aquí sale, digamos, Peter Hegseth diciendo que este es un mundo muy volátil. Sí, vale, lo es. Queremos tener grandes cantidades de munición. Lo que tenemos ahora, tenemos mucha, pero ha disminuido por darle tanto a Ucrania. Vamos. Si ahora, la historia. Hay que echarle cara, hostia. Sí, porque ha metido. Ya, por eso. Echarle la culpa a Ucrania de esto. El año 2025 y el año 2026 Europa da más armas a Ucrania que Estados Unidos. Claro. Entonces, lo digo porque el argumentario es bastante cutre. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Pero es que son cutres en esta Casa Blanca. Ya, pero... A ver, tú puedes ser perverso. Tú puedes ser mentiroso. Pero lo que no puedes es ser un cutre y decir que no, esto pasa por las armas que le dimos a Ucrania. Vamos a ver, hombre. Si Ucrania no tiene la población de España. Es una forma de tratar de ocultar las propias deficiencias que tiene el sector militar en Estados Unidos. Claro, pero vamos a ver. Bueno, claro. yo más que nada, yo no vería que sean las deficiencias del sector militar, sino yo creo que la incompetencia de Trump, que ha subestimado la capacidad militar de Irán. Eso estoy de acuerdo con Luis, es verdad. Yo creo que todo el mundo sabía que Irán no era Venezuela, no era... el conflicto se podía enquistar, que Irán había desarrollado durante muchas décadas la industria balística y de misiles, y sabíamos que iban a tener unas grandes reservas de esta munición. Es que no lo sé, es que yo no sé qué tipo de asesoramiento militar ha tenido en la Casa Blanca Donald Trump para meterse en este jaleo. Y es que es verdad que Marco Rubio, en aquella famosa declaración, dice que se ven arrastrados por Israel a este conflicto, que luego tiene que matizar posteriormente, porque el lobby israelí en Estados Unidos le mete un poco de caña y le dice, no, es que queremos trasladar a la democracia y los derechos humanos en Irán. Sí, pero ¿cómo? ¿Bombardeando una escuela
Así es tu manera de ejercer. Bueno, luego también está el bonito tema del papel de Tucker Carlson, que igual es verdad o igual no es verdad, pero ¿hasta qué punto uno puede creerse que este estaba al sueldo de los ayatolás? Pues no lo sé, pero bueno, Tucker Carlson, recordemos que viene del movimiento MAGA. O sea, no viene de la izquierda política o del centro izquierda política estadounidense. O sea, viene del mismo núcleo donde salió Donald Trump. Lo que pasa es que hay lo que acabas de comentar, Juan Carlos, es muy esclarecedor, ¿no? Es la división del movimiento MAGA en Estados Unidos. Sí. Luego, además, aquí luego hay una cosa, y es que se necesita dinero para puntos suspensivos a los malos. Es que hablan como si esto fuera un puñetero videojuego. Sí, y por cierto, había un general en el Senado, no sé si fue ayer o antes de ayer, a preguntas de la senadora Warren. Elizabeth Warren, dice. Elizabeth Warren no quiso contestar. No sé si estaba en su derecho de no contestar ante una senadora en la sede de la soberanía nacional, pero ha sido bastante criticado, esta intervención, bastante criticado. Si no lo hizo, ya digo que, aunque pudiera hacerlo, esto lo penaliza mucho el electorado estadounidense. No, y para estas cosas el sistema de contrapeso estadounidense funciona. Quiero decir, entonces, dice que es una guerra muy volátil. A ver, es que a mí, luego, es que además juegan a hacer las cuentas de la lechera, ¿no? Mira, este tipo de financiamientos asegurará que estemos financiados, encima redundante, adecuadamente en el futuro. ¡En el futuro! Sí, es que no tiene sentido. Y han vuelto hoy a decir el tema de las armas de destrucción masiva, del arma nuclear. Llevamos 20 años con la cantinela esta, Que ojo, más allá de que Irán sí tiene voluntad de tener armas de destrucción masiva, que eso sería asunto distinto. Ya las tendría, ya las tendría, y sabes perfectamente que hubo una fatwa del difunto Jamenei que lo prohibía explícitamente. Por eso no las tienen. Si no, ya las tendrían. Es un falso límite respecto de tener o no tener acerca de lo que, por ejemplo, pasó con respecto de Pakistán, en donde solamente en 1998, con la prueba que se hizo, después de la vuelta a hacer una prueba, cierto es, en el 74 la India hizo la del Buda sonriente, pero Pakistán, pero yo no quería ir por ahí, yo quería ir por el otro lado, por el lado de los Estados Unidos. Yo quería ir por el hecho de que, en contra de lo que tú sabes, que en España ha habido prórroga presupuestaria, en Estados Unidos no hay prórroga presupuestaria. Y el tema del techo de deuda, cuando se llega a él, pues hay shutdown, y cuando no hay presupuesto para el año, pues también hay shutdown. Con lo cual, el tema del corte es un asunto que estaría otra vez encima de la mesa, porque la última prórroga fue solamente para semanas, no para ni siquiera un año. Con lo cual, el tema de denme dinero es denme dinero, estos 200.000 millones, porque temo que igual si hay un cierre de la administración nos vamos a quedar sin dinero a la hora de hacer la guerra. Hay que rellenar los huecos a la hora de lo que dice este tipo de gente, de la Casa Blanca y del movimiento MAGA. Banner, yo quiero contestar a Banner. Sí, espérate, lo vuelvo a poner. Yo llevo escuchando la cantinela esta 20 años y me reafirmo en esto de que no las tiene y no las quiso tener, porque podría tenerlas en cualquier momento, porque podría cooperar con técnicos especialistas nucleares rusos, por empezar, o chinos, y podría desarrollarlas en tiempo si ellos quisieran. No, la fatwa fue respetada por todos los estamentos políticos de la actual República Islámica. Y el único que tiene de verdad, bombas atómicas es el Estado de Israel. Y Pakistán, aquí hay un tema, India y Corea del Norte. Bueno, sí, pero no reconocidas las del Estado de Israel. No sabemos cuántas tiene. Bien. ¿Por qué, gracias. ¿por qué Irán tiene la búsqueda del enriquecimiento más allá del 80%? Cuando se necesita solo del 6% para unas centrales nucleares civiles que sí fue Estados Unidos el responsable a través de Átomos para la Paz en la época de Eisenhower. Una cosa es el estudio, otra es el desarrollo. ¿Por qué tiene 400 kilos de uranio enriquecido más allá del 60%? Juan Carlos, que si quisieran ya las tendrían en un breve periodo de tiempo. Si quisieran tenerlas. Bien. Yo llevo 20 años escuchando ese run de armas de destrucción masiva en Irán. Bien, me parece un intercambio muy interesante. Además, se han dado datos. Quiero preguntar
antes de que pasemos a otra parte, ¿no? Aprovecho para preguntarle a Luis Felipe. ¿Tú cómo ves esto de andar pasando el platillo a los parlamentarios estadounidenses para ver si sueltan más? Pues eso, que es una huida hacia adelante. O sea, ya ha metido la pata y ahora pues tiene que continuar. O sea, ya ha metido el pie en el barro hasta el fondo y ya tiene que solucionar el problema que no solamente es un problema que afecte a Estados Unidos, a Israel o a Irán en particular, es que está afectando a todo el mundo. Y yo supongo que las llamadas telefónicas que recibirá de otros mandatarios mundiales no le darán palabras bonitas a Trump. Le está diciendo que pare la guerra ya, porque es que esto va a tener unas consecuencias muy graves. Hay una cuestión que yo creo que a veces es interesante tener en cuenta. A ver, yo quiero dejar claro algo. Mi opinión sobre el régimen iraní es la peor. La peor. Yo creo que la de todos. Sí, ante todo, claro, dejar claro de que Irán es un régimen teocrático donde se aplastan los derechos individuales y no hay libertad. O sea, al igual que cruzando el estrecho de Hormuz, lo mismo. Sí, pero hay una cuestión, ¿vale? Sí, que unos son amigos y otros no. Pero hay otra. Lo que yo quiero, un momento, lo que quiero decir que aquí el que ha atacado de manera deliberada, o sea, el que ha empezado este conflicto ha sido Estados Unidos e Israel. Irán nunca ha tenido un plan ofensivo para atacar, lo que te quiero decir, no. Aquí al que ha empezado la guerra ha sido Estados Unidos e Israel. Y lo que dice Luis está refrendado por lo que ha dicho Joe Kent estos días. Vosotros os referís el 28 de febrero, pero creo que Juan Carlos quiere decir algo, ¿verdad? Joe Kent, qué personalidad más simpática. Creo que ninguno de los tres os lo llevaréis a casa. Por, bueno, motivos que no voy a explicitar. Bueno, pero algo sabrá. ¿no? Respecto a Estados Unidos, sí, Estados Unidos fue el que atacó primero, como Han Solo disparó primero sobre Grido. Pero en el caso de Israel, puede certificar claramente que a través de sus proxies fue atacado el día 7 de octubre. ¿Es parte esto del mismo conflicto o no es parte del mismo conflicto? Cierto es que podríamos hablar respecto de lo que dije, que en el fondo, para Estados Unidos, en el fondo está China. Pero en el juego de proxies, con los hutíes, con los de Hezbollah, con los de Hamas, con toda esa morterada de dinero que ha utilizado Irán, los ayatolás, en detrimento de su propia población, destruyendo la posibilidad del tema de los acuíferos, el tema de las represas, el tema de los alimentos, el tema del arroz, el tema del algodón, muchos temas que podían haber mejorado la calidad de vida habiendo hecho lo correcto respecto de urbanismo, respecto del agua, respecto de la alimentación. Evidentemente se utilizó ese dinero en la guerra y en la ofensiva y en atacar a Israel y destruir a Israel, cosa que el ayatolá Ruhollah Khomeini dijo antes de tomar el poder, escuchando las cintas de el señor Al-Husseini, el mufti de Jerusalén, que estuvo en el 41 en Berlín con el acuarista austríaco. Por tanto, la cosa tiene su complejidad a la hora de decir, no, Irán era un entorno pacífico donde bebían todos con el Kumbaya. Ojo, en enero, ese pacífico Irán estaba reprimiendo y matando a decenas de miles de sus ciudadanos. Eso, evidentemente, más de 30.000. Hay que decirlo, porque, vale, los civiles, es importante decir cuando se matan a los civiles, sí, bien. Civiles como los muertos por el propio régimen en enero. Cosa que evidentemente deben de ser tenidos en cuenta. ¿Y el inicio de este conflicto ha cambiado algo en el estamento político iraní? Nada. Ni con lo de Por Venezuela. Eso es desconocer totalmente la estructura política del país. Por eso dije que el régimen venezolano había que tener en cuenta cuáles eran los objetivos, que no los han declarado. Y el de Israel puedo tenerlos más o menos claros, que quería eliminar el tema de los misiles, el tema de los hipersónicos, el tema de la capacidad nuclear. Pero, ¿qué quería Donald Trump? ¿Qué quería Estados Unidos? Bueno, pues yo me reafirmo en lo que dice Joe Kent. Yo creo que Donald Trump se vio presionado por el lobby israelí. También. Y creo que tiene razón. Yo creo que nos estaríamos equivocando porque en el primer mandato de Donald Trump
ya dijo que el tratado con los europeos sobre el tema del acuerdo nuclear era una filfa y que ya en 1988, en un artículo, mucho antes de ser presidente, a pesar de que se especuló que en el 88 pudiera lanzar una candidatura y Nixon en aquel momento lo patrocinaba, quería ya meter entre ceja y ceja el tema de Irán. Así que no es algo que podamos decir, no, es que Bibi le ha forzado. No, esto ya venía con el paquete del personaje. Podía ya haber venido con el paquete del personaje, pero el último empujón se lo ha dado Bibi. Es que encima es el que sale reforzado de este conflicto. Es el que sale reforzado. Lo comentaba ayer con Xavier, las últimas encuestas de Israel le refuerzan políticamente esta intervención. Sí, también explicaba... No acaba al final. Vamos Sí, a ver cómo termina todo. De momento Sí, también la lista árabe sale reforzada. Vendría a ser una posición importante. Lo cual me recuerda el hecho ese de que sí, hay árabes y musulmanes y hay partidos que tienen esa representatividad en la Knesset, porque Israel es un partido y un país democrático. Pero bueno, esto ciertamente sería harina de costal, ¿no? El hecho de que este año tienen elecciones. Yo tengo aquí otra noticia que vamos a compartir, ¿no? De 20 minutos. Guerra en Irán, en directo, el conflicto en Oriente Medio escala. Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz y castigar la zona tras el ultimátum de Trump, ¿no? Bueno, ya la está castigando ya. Ahora dice que va a cobrar tarifa por cada barco que quiera pasar por el estrecho. Teóricamente no puede. Y que paguen yuanes. Sobre todo. En yuanes. Sí. Una cosa, mirad, como yo últimamente escucho hablar mucho del derecho internacional, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto teóricamente se puede hacer según el derecho internacional, porque que yo sepa, el estrecho de Hormuz no es el canal de Panamá. No se puede. No se puede. Respuesta rápida, no se puede. Quiero decir, porque el canal de Pero Panamá... también te digo una cosa, Xavier, el derecho internacional quedó sepultado bajo las ruinas de Gaza. Ya no existe. Ese sería también un debate que nos llevaría a otras cuestiones, sobre todo estando Juan Carlos aquí, ¿no? Entonces, como sé que eso daría para mucho, bueno, entiendo que tú pones esta referencia, ¿no? Pero, vamos a ver, aquí se habla, efectivamente, Hormuz, antes del conflicto, transitaba cerca del 20% del petróleo mundial. Bueno, yo de todas maneras quiero recordar algo en relación a España que a veces se olvida. Obviamente nos afecta, pero de este 20%, España creo que solo importa aproximadamente un 5% del petróleo que consume, que venga del estrecho de Hormuz. No es más, del 5%. Por cifras que yo he visto como mínimo antes del 28 de febrero. Pero nos afecta la coyuntura también. Bueno, el gas... Yo he hablado del petróleo, el gas puede ser otra historia. Pero es que al final, Luis Felipe, que es del Partido Libertario, sabrá que lo habrán analizado más desde el tema punto de vista económico. Al final vivimos una economía capitalista, global, y que donde las bolsas y los mercados pues tienen su peso en estas cosas. Y eso también te afecta indirectamente, aunque no tengas un acceso directo a ese crudo, pero te afecta al final lo que sale en bolsa. Es que si sube el barril de Brent, sube la gasolina. Eso está claro. Muy buenas noches, Vicente. Sí, aprovecho para dime, Juan Carlos, Vicente, que te veo para ahí. Decir, bueno, y 2 juegos duros más. El orden internacional fue destruido en 2014 en Siria cuando se utilizaron armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad y nadie hizo nada. Pero estamos con el estrecho de Hormuz. Pero afortunadamente ya no está Bashar al-Assad. Hay un demócrata ahora al frente del gobierno. Sí, tardaron 10 pero años. de un régimen autoritario se puede esperar de todo. Hay un demócrata ahora. Además me encanta la foto oficial con su mujer, que va tapada hasta las cejas. Como la mujer del... Yolani no le llamo demócrata, ¿eh? ¿Yolani no es un demócrata? Yo pensé que sí. Vaya, estoy equivocado. Yo nunca he hablado bien de Al-Yolani. Lo único que he dicho, y creo que en eso estaremos todos de acuerdo, es que tampoco había que llorar por la huida de Bashar al-Assad. Punto.
Es lo único que he dicho. No, pero es Guatemala para Guatepeor. Es Guatemala Guatepeor. Por lo menos en mi estándar moral, sí, por lo menos. ¿Para los kurdos ha sido Guatepeor? Ha sido Guatepeor para la población en general. Vamos a ver, en Siria, con los Assad, quiero recordar que pasaba algo parecido a lo que pasaba. Xavier, si sabes que hay informes ya de la Iglesia Católica denunciando persecuciones. Pero vamos a ver, si a mí no me gusta el Jolani, pero esto. No... Por eso te digo que yo creo que han ido a peor. Es Guatepeor. Vamos a ver. Menos en mi escala moral de valor. Siria es un estado fallido y era un estado fallido que estaba en guerra civil desde 2011. Y lo que no se entiende muchas veces es que desde 2011, y esto te lo podrá confirmar Juan Carlos, que sobre el tema está mucho mejor informado de lo que puedo estar yo. Desde 2011, Bashar el-Assad ya no controlaba grandes partes del territorio sirio. Claro que no. Si la parte este del país ya la controlaba Estados Unidos sacando el crudo directamente, por ejemplo. ¿O por qué piensas que los rusos... Bueno, no. Si lo dijo Donald Trump, que ellos estaban ahí por el oil. Por la democracia. No, pero en sí además creo, a ver si me sale la frase en inglés, we stand in Syria, we protect the oil. Creo que dijeron algo así, creo que la frase fue algo así. Justificación para decir tenemos que seguir aquí por el tema de los kurdos, pero no me gusta, porque no me gusta hablar de los pueblos, no me gustan los pueblos, no me gusta la libertad, no me gusta la democracia, pero he de vender a mi pueblo algo para que le guste. No, Trump no es fan de la democracia, no. Trump no ha hablado de democracia en el tema de la guerra. Porque no puede hablar de democracia, ¿cómo va a hablar de promocionar la democracia cuando no cree en ella? Te quiero preguntar, ¿tú sabes qué planes tiene con el Shah? Porque yo no lo sé, realmente. Yo no tengo yo me imagino ninguno de los planes que tenga para nada. Ninguno. Pues yo tampoco. Es que yo no sé qué tipo de monarquía quieren instaurar allí. Sus objetivos. No tengo ni idea de ninguno. Te va mejor decir eso, Juan Carlos, porque apostar algo con Trump sería perder dinero. Lo único que se puede asegurar más o menos es que a lo largo de la semana va a jugar por lo menos 2 veces al golf. Eso sí. Sí, y hablando de perder dinero, hay empresas norteamericanas que ya empiezan a perder el conflicto. Eso va a influir mucho indirectamente en las decisiones políticas. Sobre el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, en buena medida los afectados son la India, Corea del Sur, Japón, China, en el petróleo. Problema, que también está el gas, que viene en parte de Qatar, que nos suministraba respecto de aquello que nos hacía falta en el ámbito europeo, que también habría diferencias respecto de lo que pueda ser Alemania, de lo que pueda ser Francia, de lo que pueda ser Italia, de lo que pueda ser Grecia. Cada país tiene una diferencia y por lo menos en España pues parece que no afectaría tanto. Pero en otros países de la Unión Europea sí afectaría el tema de Qatar. Y esto es problemático porque con el tema de Qatar, con el tema del gas, viene también el tema de los fertilizantes. Y ahí los más jodidos van a ser los africanos. Con lo cual, si hay una coalición que se ha ido moviendo, ayer y hoy, una declaración de Alemania, bueno, creo que la tienes por ahí, ¿no? Estaba en el grupo de amigos. Esa declaración que estaba al lado del comentario de Carlos Canales sobre el tema de UNCLOS. Bueno, pues había una declaración de ciertos países árabes con países europeos diciendo, bueno, haremos lo que haga falta para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Bueno, parece que se está moviendo algo que no es Irán, no es Estados Unidos, pero desde una cierta posición en la que curiosamente no está España, a pesar de que España último día ha hecho una declaración acerca de esto, y por lo tanto no sería demasiado raro que estuviera Pedro Sánchez metido en esta declaración. Y si puedes, la pones. La voy a poner ahora. Ese comunicado de abrir estrecho de Hormuz, dice, ¿a qué coste? Bueno, pero hay una cosa. De hecho, Pedro Sánchez, y esto es noticia de última hora, de último minuto, ha reclamado la apertura del estrecho de Hormuz, lo cual me parece muy bien, por otra parte, pero obras son amores y no buenas razones. Por supuesto que no vamos a mandar ningún efectivo para abrir el estrecho. ¡Pues mal hecho! Hay que mandarlo. Así se defiende la libertad también, sí. La democracia y el hoy. Yo no tengo problema en decirlo, claro. Vamos a ver, no estáis hablando desde hace meses del derecho internacional. Aquí se está conculcando el derecho internacional, el libre tránsito por los mares.
Pero entonces Eso está dicho internacional también. que haya una resolución de la ONU al respecto, del Consejo de ¿Para Seguridad. qué? ¿Para que te la bloquee China? ¿O para que te la bloquee Rusia? Pero no hay nada de esto, de momento no hay nada, es un A conato. ver, hombre. Aparte es una zona en conflicto, es que estamos hablando con una ligereza pasmosa. No, pero es que a ver, que nos conocemos como es el Consejo de Seguridad. Sí, pero Vamos a vamos a mirar, ver, claro. vamos a mirar la lista de países. A ver, ¿cuáles El que ha están ahí? iniciado Sí. del estrecho de Hormuz hasta ahora, hasta que Estados Unidos e Israel estaba abierto y funcionaba perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Y lo que lo ha cerrado ha sido este conflicto. Pues los que han iniciado este conflicto, que vayan a abrirlo. Pero Claro. aquí digo qué países son. Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Canadá, República de Corea, Nueva Zelanda, Dinamarca. ¿Latvia es Lituania o Letonia? Letonia. Eslovenia, Estonia, Lituania también está. Noruega, Suecia, Finlandia, Chequia, Rumanía, Bahrein, Australia. Hombre, hay pesos pesados europeos, ¿eh? Están todos los países nórdicos, está Francia, está Alemania, está Italia, está Países Bajos, sin ser de la Unión Europea está Reino Unido. Hombre, me parece bastante representativo. Y Sobre todo países productores de petróleo y gas como Noruega, aunque yo no sé cómo será la situación ahí, si les afectará mucho eso, pero... Bueno, vamos a ver, digamos que han sabido diversificar, tienen muchísimo coche eléctrico allí. Sí, Noruega como Australia, pues supongo que cumplirán hasta el límite máximo y tendrán un buen negocio, pero tienen sus límites también. Claro. Es que esta crisis, este conflicto, es como una reacción en cadena. O sea, te vendrá por algún lado. O sea, por algún lado te afectará. Y no puedes estar cubierto al 100%. No. Aquí tenemos dos reflexiones interesantes. Una interpela a Sergio, por lo tanto, pues le pasaré la pregunta, ¿no? Luego nos dice, y mientras lloran que la ONU se queda sin dinero. Interesante reflexión. Supongo que lo dices por el Consejo de Seguridad y No, estas cosas. Por todo el sistema de Naciones Unidas que parece que se están quedando sin dinero. Claro, pero seguro que el Board of Peace pues tiene alguna solución mágica para este conflicto. Y aquí tenemos una cuestión que nos dice Banner 60. No, a ver, no es que darwinismo, pero es que es una realidad. Hace un mes el estrecho de Hormuz funcionaba perfectamente. Ha habido algo, no sé si es el elefante en la habitación o qué, que ha cambiado todo el asunto un mes después. ¿Qué ha sido eso? Pues, hombre, un conflicto desatado unilateralmente por dos naciones. Que encima tenemos que ir a otras naciones a solucionar los problemas que han iniciado estas dos. Yo no lo acabo de ver todavía eso. Pues y no aparte, es que mismo, la respuesta es sí. La respuesta es sí, entendiendo como se puede ver en el comentario de Carlos Canales, que también lo tienes a disposición, acerca de que independientemente de cuál sea el contenido de la guerra, quién haya empezado primero o no haya empezado primero, nadie, y cuando digo nadie, es ni Estados Unidos, ni Israel, ni Irán, ninguna de las partes, ninguna de las otras partes que puedan entrar en el conflicto tiene derecho a cerrar el estrecho de Hormuz. Nadie. Y quien dice nadie es nadie. Y hay que hacer todo lo posible porque la navegación en el estrecho de Hormuz siga siendo abierta por los asiáticos, por los europeos y por los africanos. ¿Tú estás dispuesto a asumir el coste? Yo si fuera ministro de Defensa del Gobierno de España, pues sí. Yo no. Pues yo no. Sí. Te lo digo porque claramente. Para eso tenemos un ejército. No. Pero es que el estrecho de Hormuz son 50 kilómetros de longitud. Es hundir un barco allí es como dar al blanco muy fácil. O sea, es que no hay posibilidad de mantener eso abierto. Sí, os remito a las guerras de Irán e Irak entre el 80 y el 88. ¿Por qué el Task Force? ¿Dónde está el Abraham Lincoln? ¿Dónde está el Abraham Lincoln y su fuerza naval? Que han tenido que retirarse. Es que a ver.
A Xavier. Hablamos de cosas. ¿Tú cargarías con el peso de la responsabilidad de si Irán lanzase un misil balístico a España? ¿Cargarías con el peso de la responsabilidad? Espera, te voy a decir las cosas estructuradas. En primer lugar, yo no me chupo el dedo, yo sé que España es una potencia media, por lo tanto, eso tendría que ser en conjunto con una coalición. Pero de la misma manera que yo en este canal siempre he dicho que a Ucrania hay que mandar hasta el último hombre y hasta la última arma que necesiten, entiendo que abrir el estrecho de Hormuz para cumplir con el derecho internacional. Es que yo llevo meses escuchando hablar del derecho internacional, pero normalmente Pues hace un mes funcionaba perfectamente. No, perdón, yo, ¿sabes lo que? No, bueno, pero vamos a ver, el derecho internacional, pero ¿cuántas veces atacó el año pasado Irán? Justificación a Israel, unas cuantas, ¿eh? ¿O no? También inició la guerra de los 8 días. A causa de la respuesta de los ataques de junio. Y apelo a la declaración que se ha visto a que la coalición para ir al estrecho de Hormuz serían esos países, y si se pudiera añadir a España, pues perfecto. Pues yo espero que España nos añada y que vayan esos países y que les vaya bien en su aventura en Hormuz. Aparte, nosotros quiero recordar que estamos ya obligados por el artículo 5 del Tratado de la OTAN a defender al Reino Unido, puesto que ya ha habido ataques, y a Turquía, por cierto, ya ha habido ataques por parte de Irán a 2 estados miembros de la OTAN, directos, ¿correcto? Correcto, teóricamente sí, pero hay un pero. Pues que invoquen el artículo 5. Es eso, ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Turquía han invocado. Por eso, por eso cuando Donald Trump habla, es que los de la OTAN tendrían que ir, no sé qué, bueno, pues convoca una reunión de la OTAN y plantéalo allí, cosa que Trump no ha hecho jamás. Vale. Bueno, vale. Lo ha dicho su secretario general, ¿eh? Vale, pero si Reino Unido lo pidiera, ¿tendría que ir a España? Sí. Y si lo pidiera Turquía también. Que para eso está la batería Patriot allí, y fue la que interceptó, en vez de que cayera en una ciudad, fue la batería Patriot española la que hizo que cayera en una zona de descampado. Lo voy a decir además de esta manera para que se me entienda mejor. Vamos a ver. De la misma manera que tenemos soldados y hemos tenido en el Líbano, los hemos tenido en países americanos. Es decir, yo no entiendo por qué se escandalizan con que el gobierno español colaborase en una coalición para asegurar el libre tránsito de mercancías navales en el estrecho. Bueno, pues porque 2/3 de la población no está de acuerdo. No, 2/3 de la población no está de acuerdo en entrar en guerra. Es que ir allí es entrar en guerra. ¿Qué vas a hacer cuando los iraníes te lancen un misil? Es que ir allí es entrar en guerra. Gracias, Luis. Ir allí es entrar en guerra. Sí, pero es que esto no es Irán. Gracias, Luis. Es decir, yo tengo mi opinión personal como obviamente, vuestra. ¿Pero qué vamos a ir allí? ¿Vamos a ir con la banderita y no nos van a lanzar un misil Irán? ¿Es para qué hemos mandado una fragata a Chipre? Bueno, pero es diferente. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, es diferente, hasta geográficamente es diferente. Oye, y las posibilidades de recibir un impacto en Hormuz son mucho mayores. Que yo sepa, Chipre como Estado no pertenece a la OTAN. No, pertenece a la Unión Europea. Pero no es miembro de la OTAN. Luego, no tenemos obligaciones militares. Chipre ya da un aviso al Reino Unido que no utilice las bases que están ahí para... de Kelia. Ya ha dicho. Bueno, técnicamente como Unión Europea sí tenemos obligaciones. Es más, pero ¿por qué no va el Abraham Lincoln? Que yo no sé nada del Abraham Lincoln. Quiero decir, veámoslo técnicamente. Dice, sí, que lo arreglen los que lo crearon. Vamos a ver, una cosa muy interesante que dice Jesús González Maestro, ya sé que a alguien le extrañará, ¿no?, que hable de él, aparte de que es un gran profesor de teoría de la literatura, sigo su canal desde hace como mínimo 7 años, ¿no? Tiene una frase que es verdad. Los errores son caros para quien los paga, no para quien los comete. Y la cosa es así. Es decir, ya está siendo caro para nuestro bolsillo. ¿Y por qué está siendo caro? Es que parece que omitimos aquí el origen del conflicto. Es increíble. Yo si quieres, luego dependencia del origen, las consecuencias van a plantearse y van a estar parece que esto ha sido así.
hago chas y aparezco a tu lado este conflicto. No, yo creo que, a ver. No, si en eso tienes razón. A ver. Si yo no te estoy discutiendo el origen del conflicto, Pues fíjate. entonces, Pero es que a lo mejor Estamos alguien hablando de las esperaba que consecuencias. Irán se iba a quedar de brazos cruzados, así. sí, pues las O consecuencias. sea que Las consecuencias es muy fácil. Si el Estrecho de Hormuz se abre mañana, si Estados Unidos y Israel firman una declaración de tregua con el Estado de Irán. Ya está. Es que no hay más. No es así. Claro, pero, No es así. a ver, Bueno, cuenta, Juan Carlos. No, bueno, ya se ha pues visto. nada, pues Lo puse por ahí, el tema de la no, claro que petición no que es así tenía porque Irán. no es así porque ni Israel ni Estados Unidos quieren cerrar el conflicto. O sea, Pete Hegseth tiene Bueno, al Congreso a pedir primero más habría pasta. que saber qué ¿Ya? quiere Israel y qué quiere Estados Unidos, y que Estados Unidos dice que puede estar Pues a través entonces de Donald tenemos Trump que por llevar la 3 semanas, democracia. Entonces, y mañana yo mismo creo- puede decir, Llevar la democracia ahí. ya he arreglado todo y me voy a hacer no sé qué en Cuba, o Sí, hacer no porque- sé qué con las mafias en sí, México. no, seguramente Vamos, vayamos a Cuba para desviar la atención. Esa es otra cosa. Seguramente acabemos en Cuba. No me va a dar pena ninguna que caiga Díaz-Canel. Pero- Por ni cierto, tampoco, pero- o sea, por es cierto, que Es bienvenido increíble, es increíble que tengamos que enviar la flota de los estados que no sabíamos nada del inicio de este conflicto y supuestamente éramos aliados, y tenemos que ir allí a asegurar el tráfico de mercancías por un conflicto que no hemos iniciado. Es que te vale, lo leo. pero Te lo leo. ¿cuántos Las demandas de conflictos Irán. ha estado España? Las demandas de Irán para poner No, fin a no. la guerra serían las siguientes: garantías de no repetir la guerra. 2. El cierre de todas las bases militares estadounidenses en la región de Oriente Medio. 3. Que Estados Unidos e Israel paguen una indemnización completa a Irán. Sí, claro, lo van a hacer. Yo lo El veo 4. justo, Que yo lo Estados veo Unidos e Israel pongan fin a las guerras en todos los frentes de la región, incluso contra todos los grupos pro-iraníes, es decir, los proxies. 5. Imponer un nuevo régimen legal en el Estrecho de Hormuz. Y 6. Entregar elementos de los medios de comunicación hostiles a Irán. Esto es impracticable. Hombre, Esto- eso ya es injerencismo, claro. Aparte de que nos Que van a tener olvidamos, que sentarse a una mesa de negociación, sí, pero hay algunas Nos nos cosas olvidamos que ese no se van a pequeño hacer. detalle de la Obviamente, dialéctica entre es los que países árabes e Irán, cosa que se está olvidando a la hora de que igual esta también es una guerra por Sí, delegación, ni es. en donde Nada, no pasó nada. Que a veces el restream es travieso con Juan Carlos, pero lo tenemos aquí otra vez. No pasa nada. Se lo echa un poco un rato, nos quedamos tú y yo, Luis, y dejamos. Tenemos aquí comentarios del pueblo, cosa que me alegra mucho. Vuelven tengo aquí a Emiliano, Espasa ha ido Chipre. Ok, no había bloqueos navales, bueno, supongo que ha sido lo de la redacción. Gracias de todas maneras, Emiliano, por estar por aquí. Te vuelven a interpelar Banner 16. Te lo pongo. No lo he leído entero, que no me ha dado tiempo. Digamos, un movimiento del derecho internacional de la operación Murmuro. No. Yo he dicho que el derecho internacional ya no funciona. Ya no funciona. Estamos en otro mundo con otras reglas diferentes. Y puse una frase lapidaria que me parecía que era bastante justa. Dije que el derecho internacional estaba bajo los escombros de Gaza. Y creo yo que... añadí, cuando se historia, utilizaron armas de destrucción masiva. Sí, Juan Carlos, que sí. en Siria, Yo no estoy a 2014, sueldo de Israel. Lo puedo decir. Yo no Nadie estoy a dijo sueldo de nada. Israel. Nadie dijo nada. Yo lo puedo decir, claramente. Yo no he recibido un duro nunca de Israel. Pero bueno, eso. Y Que no es- haya Bueno, dicho pero mira, poco. que pague. yo por si alguien. Lo de Banner 16, que lo de Venezuela, pues si es que el régimen está intacto. Está intacto el régimen. Vamos a ver, mandan los mismos, eso es verdad, pero yo no sé, Luis Felipe, hombre, a ver, también probablemente yo entiendo que la gente tiene cosas mucho más interesantes que hacer que ver mi canal, ¿no? Pero no, los días precisamente siguiendo la evolución en Venezuela. Y si bien es cierto que las cabezas visibles son las mismas, poco a poco van cayendo piezas. Esta semana cayó Vladimir Padrino, la semana pasada cayó Tarek William Saab. Es decir, si es cierto que de fuera tú ves lo mismo, yo, hombre, por supuesto lo que me gustaría, y es lo que estoy diciendo todos los días, es que saquen ya a los más de 500 Claro, es que políticos no sé por qué todavía los tienen ahí. O sea, están ganando tiempo. Después de la ley de amnistía aprobada, o sea, sí. Pero bueno. También Se han está habido ganando otras tiempo. leyes, minería, hidrocarburos.
será cuestión de tiempo. Pero Una cosa que yo no claro entiendo... que Venezuela está ya en otra historia y está en un proceso de transición más o menos acelerado, pero bueno, esto es otra historia. Vamos a hacer una cosa que quería decir algo Luis, Sí. que si no apenas habla. Luis, dime. Que para Irán sí van a enviar soldados a tierra, están preparando una invasión, y en Venezuela, que no tiene ni misiles balísticos ni nada, ¿por qué no derrocan el gobierno dictatorial que hay ahí? Que no lo entiendo. Yo, porque Donald Trump nunca quiso establecer una democracia ni en Venezuela ni en Irán. Ya está. Lo que quiere son gobiernos títeres. Y el petróleo. Gobiernos títeres. Porque si no, ya se hubiera facilitado la entrada de María Corina y Edmundo al país. Y ahí sí. Si asumiéramos lo que dices, Luis, habría una enmienda mínima, por lo menos, al menos esta que hacer. No es que Estados Unidos quiera el petróleo de Venezuela o de Irán, sino lo que quiere es que no lo tenga China o Rusia. Sí, pues. Y por esa guerra asimétrica el resto pagamos las consecuencias. Claro, lo que pasa es que Vicente se dirige aquí a Juan Carlos. JC, la VPN vasca no le gusta Restream. Toma nota, Juan Carlos. Nada. Entonces, vamos a ver. Aquí hay una cuestión, ¿no? Planteáis el tema de no injerencia, no meterse en guerra. Vamos a ver. Entonces, supongamos que hay un mandato de la ONU, que bueno, para mí esto sí que es Vicente como pedirme una carta a los Reyes Magos. ¿Puedo poner un caso bueno, sobre un mandato del Consejo de Seguridad que no se ha cumplido en 20 años? Y que ahora se está cumpliendo. Yo encantado. Después de la guerra entre Hezbollah e Israel, hubo una resolución del Consejo de Seguridad hecha por unanimidad, por el que se exigía el desmantelamiento militar de Hezbollah. Otra cosa es que pudiera establecerse como un poder político que va a elecciones y todo esto. ¿Quién ha cumplido en estos 20 años el hecho de desmantelar a Hezbollah, en el que, cierto, UNIFIL es peacekeeping? Hacemos la paz, bueno, la mantenemos, pero no la hacemos porque eso sería peacemakers. Un mandato para la solución de los dos estados. Ahí tenemos gente que va, planta su casa en terreno que no es suyo, claro, y se pone a vivir ahí con armas. Es que no es recíproco. Yo he dicho Líbano. Es increíble. Yo he dicho Líbano. Los colonos en Cisjordania es indignante. Vale, ahora os habéis ido al otro frente de la guerra, que es Israel. ¿Cómo lleva Israel? ¿No? Bueno, la pregunta en Israel y Líbano. Vamos a ver, la actual situación, ¿tiene visos de estabilizarse? ¿Tiene visos de terminarse de una vez por un tiempo? Si Israel conquistará Líbano, se lo va a anexionar a su propio territorio y ya está. Es lo que va a pasar, es lo adelanto. Pero que yo sepa, Israel ya hizo eso en el sur y se retiró. Bueno, unilateralmente. Pues, ya hay noticias hoy al respecto. Luis Felipe, ¿tú cómo ves la cuestión de las otras vertientes? Porque esto al final es como varios fractales que se han abierto a partir de lo de Irán, ¿no? Sí. A ver, veámoslo. ¿Cómo se podría desescalar? Y la pregunta es, que yo también la planteo, ¿no? A ver, ¿es posible dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo con una teocracia como la iraní? Pero a ver, volvemos al principio. ¿Quién ha sido el atacante y el atacado? O sea, esta vez empezó Estados Unidos. También puedo decir que Irán practicaba el terrorismo de Estado contra su población. Sí, no, sí, de un gobierno autoritario se puede esperar de todo, pero de casa hacia adentro, pero de casa hacia afuera. Esta vez empezó Estados Unidos e Israel. Esta vez, el año pasado, Irán había atacado indiscriminadamente. Y de hecho Israel, que esto no se sabe mucho... Pues fue respuesta a un bombardeo que hizo Israel, porque sí, para recordar, No, pero fue en respuesta de un bombardeo que hizo Israel. No. Hubo más de un ataque además de Irán. Y de hecho Israel tuvo apoyo logístico de Jordania, de Arabia Saudí, de Egipto, porque mucha gente piensa, no, es que como Irán es un país islámico... No. Perdón. Efectivamente. Es decir, resumiéndolo, ¿no? Porque quiero decir, de esto además se ha hablado alguna vez, ¿no? Esto es un conflicto dinástico, pero básicamente
podemos decir que los sunitas tienden a ser más tradicionalistas en lo político que los chiitas. Y por matizar, el concepto de yihad no existe en el chiismo, es sunismo. Claro, pero supongamos, vale, empezó Estados Unidos, ¿bien? Supongamos que fue así. ¿Cómo lo desescalaríamos, Luis Felipe? Ya que Bueno, estamos. pues hacer presión en los dos bandos, tanto los que han atacado como que tienen que sentarse en una mesa de negociación y tratar de calmar los ánimos, ¿no? Tratar de calmar y llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Yo también lo creo, ¿eh? Yo estoy con Luis, yo sí creo que sí, que en una mesa se puede dar una paz negociada, o por lo menos una tregua, que permita reabrir, entre otras cosas, el estrecho de Hormuz. Yo sí lo creo, porque han sufrido, ¿eh? O sea, Israel y han sufrido pérdidas, obvio, es innegable. Yo supongo que por parte de Irán le presionarán los países árabes de la región y por parte de Estados Unidos e Israel, pues la Unión Europea, Australia... Que tú al final, lo que Irán presenta como bases para una paz, bueno, vale, perfectamente, tú puedes ir a una mesa con esos principios, pero puedes ir con otros, porque todo el mundo tendrá que ceder algo. Al final eso es una negociación. Entonces yo creo que sí, pero yo creo que Irán y no solo Irán, todos los países que se han visto envueltos en este conflicto, porque al final Irán ha disparado a diestro y siniestro, entonces están deseando que haya una paz estratégica en la región, sobre todo las monarquías árabes. Pues yo discrepo. Yo creo que no es verdad que los países árabes quieran una paz, toda vez que hasta el pasado 1 o 2 años a Qatar, por ejemplo, se le hacía el vacío porque hacía cierta amistad con Irán, a pesar de que también en Emiratos Árabes y en Bahrein había una suerte de uso clandestino de ciertas cuestiones financieras para tratar de vender el petróleo que estaba bajo sanciones iraní respecto de China. Es decir, yo creo que se ha roto algo en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, en esta zona, en esa cierta convivencia entre... Bueno, son desviados, están con una teocracia de aquella manera, chiismo, ayatolás y todo esto. Esto declaraciones de líderes de Arabia Saudí, de Bahrein, de Qatar, de Emiratos, de todos estos países, incluso de Omán, que era como la Suiza de Oriente Medio, y también le dieron a Omán. Creo que hay algo de fondo que se ha roto respecto de aquí solo pueda quedar uno. Ha llegado a un punto en el que no es viable el hecho de sobreviven los ayatolás o hay una revuelta dentro de los países de la otra zona en la que los gobernantes son eliminados. No creo que haya ya una solución intermedia. Y estoy hablando en un escenario en el que no he mencionado, en este caso, ni a Israel, ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea. Es decir, que dentro de ellos, en esa situación dinástica respecto de los 4 primeros herederos del profeta Muhammad, que es la división entre el sunismo y el chiismo, ahí estaría una situación en la que entre los países árabes habría una situación en la que la resolución no sería de nada fácil. Y aquí tendríamos esta reflexión de Carlos Canales acerca del tema del estrecho de Hormuz y de UNCLOS, acerca de la libertad de navegación, de la no suspensión y la obligación a la hora de ese modo de navegación, que creo que es interesante el leerlo, por lo menos. Interesante, bueno, porque lo dices tú. A ver, bueno, resume, si puedes, Juan Carlos, resume el concepto, ¿de acuerdo? Para que la gente lo entienda. Vamos a ver, hombre, a ver, si hablamos del derecho internacional, y esto lo sé hasta yo, que no soy un especialista, bloquear vías de navegación no está permitido ni siquiera en guerra. Lo pone ahí. No se puede suspender el paso en tránsito ni siquiera en tiempo de guerra. Pero las guerras son perfectas. Pero, claro, es que las guerras son perfectas. ¿Desde cuándo las guerras son perfectas? Y se delimitan a unos escenarios concretos y a unos territorios en concreto. Es que yo creo que estamos... Me decían antes que yo era el buenista de aquí. Sí. Parece que estáis idealizando lo que es la guerra. Exacto. O sea, la guerra vale todo. O sea, la Segunda Guerra Mundial, Alemania derribaba submarinos, con los submarinos derribaba barcos mercantes. O sea,
se vale todo. O sea. Bueno, pero por eso hubo unos juicios en Nuremberg, precisamente. Vale, pues habrá juicios. O espero que haya juicios. Yo llevaría a Bibi Netanyahu a la Corte Penal Internacional. También, exacto. Pero no lo van a ver mis ojos, creo. Bueno, ¿qué edad tiene Bibi, Juan Carlos? Xavier, acuérdate, 73, decía Luis ahora, Segunda Guerra Mundial, que hacían los submarinos alemanes más que hundir mercantes que iban de Estados Unidos a Inglaterra. Precisamente por eso. Esto simplemente, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Qué hace Irán? Irán dice, ya que mi enemigo está a miles de kilómetros y yo no tengo opción de atacarle directamente, voy a aplicar otro tipo de guerra contra él que le va a hacer daño indirectamente. ¿Y cuál es? Bloqueando, pues en este caso, el oil y el gas. Lo que es no una técnica de guerra. Es que Irán tiene específico interés en la internacionalización del conflicto y para ello no ha atacado bases de Estados Unidos en la zona. Ha atacado internacionalmente a países árabes y a instalaciones civiles y ha atacado al turismo internacional en esos países llamados Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes. También ha atacado bases estadounidenses. Volvemos al idealismo. Lo mismo que el pintor austriaco quiso que el régimen de Franco se uniera al conflicto para internacionarlo y para, al final, pues no verse tan solo en su bando. Pero es que es normal, es que Irán ahora mismo dirá, pues es que estoy solo, estoy luchando contra Estados Unidos e Israel, que iniciaron el conflicto, pero con el apoyo de las monarquías árabes en segundo, ¿no? Y dice, pues yo necesito internacionalizar esto y que alguien se una a mi bando y esto, que un poco las tandas. Es que es normal, pero es que no podemos idealizarla. Hay que creer de que Irán se iba a quedar de brazos cruzados, de que no iba a hacer nada, o sea, es que yo lo veo lógica, más que nada. Sí, tiene todo el sentido, Es que en una guerra vale todo, es que la guerra ya no se arregla como aquellas guerras románticas con unas reglas y con la guerra, en las guerras actuales, ya del siglo XX, ya vale todo, cualquier cosa. Aquí tengo una colaboración, vamos a ponerle un poco de humor, aunque el coloquio está, para mí, progresando en un buen tono, algo más de debate del que esperaba, honestamente, pero bien, es decir, es una cuestión cómoda. Bueno, tengo aquí a ver si lo tengo a mano, pues vamos a compartir algo que ha tenido a bien facilitarme Vicente, ¿no? El jugador número 12 del canal, que me parece bien divertido. Entonces, ¿qué cosas tiene la IA, verdad? Aquí tenéis a Marco Rubio y lo que tiene alrededor. Hombre, yo creo que como metáfora no está mal, ¿eh? Me encanta la infografía. Me encanta esta imagen que nos ha pasado Vicente, porque yo no lo he comentado todavía, pero es verdad que quería comentarlo en el debate, por si creéis que tengo razón o no. Que si veis al fondo, donde está el niño pintando en la pared, pone Epstein Files. Acabáramos. Esto puede ser un conflicto, o sea, sí, esto ya es muy antiguo, ¿no? Siempre se iniciaban conflictos externos para tapar las propias debilidades internas. Esto puede ser, o Estados Unidos se vio obligada a iniciar este conflicto en Irán para tapar un poco la investigación de los Epstein Files. Claro, es que por eso Irán llama coalición Epstein a Israel y a Estados Unidos. A ver, es una hipótesis y me parece que es una hipótesis plausible. Es decir, si aquí el tema, hablemos claro, así como lo de Venezuela se estuvo cociendo a fuego lento durante varios meses, porque yo me acuerdo que en este canal estábamos ya hablando a finales de agosto. Hablamos del desplazamiento de barcos y de task force y de tropas. Sé hay que hacer algo curioso, aparte de que es interesante esa imagen, porque es verdad, el único hombre adulto en la sala es el señor Marco Rubio. Os quiero recordar, ¿os acordáis de una tal Mónica Lewinsky? ¿Os acordáis de aquella muchacha, del vestido y de la manchita y todo aquello? ¿Os acordáis que pusieron un fiscal especial llamado Kenneth Starr? Que era un tipo duro, ¿eh? ¿Os acordáis, por supuesto, de Epstein? ¿Sabéis quién fue el primer abogado defensor de Epstein? Kenneth Starr.
Kenneth Starr fue el primer abogado de Epstein. Para los que hablan respecto de no, los Clinton están con el caso Epstein. Ojo, cuidado, que el primer azote y más importante azote contra Clinton con el tema Levinsky fue el primer defensor del señor Epstein. Por tanto, cuando hay una diferencia fundamental en el caso Epstein, en donde los británicos con el antiguo príncipe Andrés han movido toda la justicia y le han metido en la comisaría y le van a meter a juicio, en el Reino Unido están comisionando esto. Y Pam Bondi en Estados Unidos lo que está haciendo es limpiar y drenar los archivos para que no salga lo de Donald Trump y sus amigos. Eso es evidente. ¿En serio? Es evidente. ¿Qué va? Vamos a ver, esto es claramente... Yo no niego que haya demócratas importantes. Yo he dicho que están limpiando de casos republicanos los archivos para que no salgan los casos de Donald Trump. Están haciendo lo que pasa, la diferencia entre Clinton y el señor Trump es que Trump está en ejercicio. Está en ejercicio. Y los dos pueden estar involucrados en este asunto. Y lo que está haciendo Pam Bondi es intentar parar todo lo posible la investigación de los Epstein Files. No está limpiando nada. Está intentando limpiar la mierda que tiene Trump. Y ya está. Y lo que pasa es que va a verse salpicada hasta aquí, cuando se desclasifiquen de verdad. Y va a ser pronto. Porque Trump entró en las elecciones diciendo desclasificación total. Mentira. Mentira. Si los primeros que pidieron ir a testificar fueron Hillary y Bill Clinton. Y testificaron horas. Recordemos que Elon Musk confirmó que... Bueno, cuando se cabreó con él... que hay una foto de él con Epstein. Pero era un tío con acceso. Es que ahora ya no vale Elon Musk, no vale Joe Kent. O sea, gente que estuvo dentro del núcleo duro de este gobierno y que han salido porque han visto lo que es, ya no vale lo que dicen. Son mentirosos. Yo creo que algo hay. Cuando... no lo sé. No podemos ser ingenuos. No, vamos a ver, me parece una consideración interesante. Repito, a ver, mirad, así como he comentado hace un momento, lo de Venezuela se coció a fuego lento, lo de Cuba se está cociendo a fuego lento. No, porque lo de Cuba ya viene de hace un mes. Y lo de Cuba, y lo de Cuba que puede ser el salvoconducto del conflicto iraní. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, ¿no? Pero lo de Irán sí suena más a improvisación o a golpe de mano, porque además hay una cuestión. Sí, si hubiese querido actuar de una forma eficaz, el momento era 2 meses antes. No, básicamente porque era cuando la Guardia Revolucionaria estaba masacrando a la población. Claro, ese era el motivo. Digo, el momento para hacerlo era 2 meses antes. ¿Por qué no se hizo como una operación tormenta del desierto en los años 90? Eso es no entiendo. Una operación militar terrestre de invadir Irán. Es que no, yo la verdad hay cosas que no entiendo. Porque Trump insultó a Bush papá y a Bush Jr., a Obama y a Biden de ser unos belicistas y en teoría este era el pacifista que no iba a meter a Estados Unidos en una guerra, que no iba a meter a ningún soldado en guerra, con lo cual... Igual acaba haciéndolo, pero en teoría lo de meter soldados como pasó en Irak y en Afganistán, cosa que el señor Trump candidato se dedicó a insultar a todos los presidentes que han ido atrás de él, pues evidentemente revela que es un hipócrita, que es un mentiroso, que es un trilero, que es un criminal. Un criminal que por el 6 de enero de 2021 no debió de haber salido habilitado a ser candidato en el 2024. Bien. Este es un poco una reflexión. Vamos a ver, hay, y creo que lo he de compartir, un posicionamiento de los kurdos iraníes. Y los kurdos iraníes tienen ganas de acción. Y creo que habría que hablar un poco de los kurdos iraníes. Bueno, hay que hablar de los kurdos en general, porque es un pueblo vendido desde la Primera Guerra Mundial. Vendido y traicionado. Y repartido entre varios estados. Y traicionado por Trump por lo menos 2 veces. Claro. Pero los kurdos iraníes acaban de comunicar que están dispuestos a moverse. Y creo que esto es importante decirlo.
acabo de leer una información en la que dicen que están dispuestos a dar el paso en cuanto se den las condiciones. Entonces, creo que es importante hablarlo ya, porque esto es un problema interno y muchas veces olvidamos que Irán es un estado plurinacional, pluriétnico, y donde el principal grupo étnico, que es el de los persas, representa solo 2/3 de la población. Hay azeríes, más azeríes que en Azerbaiyán, de hecho. Hay kurdos, hay baluchis. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el papel que pueden tener los kurdos en este conflicto? Pues supongo que el mismo que tendrían los hutíes en el Yemen, torpedear el régimen de Irán. Claro, no, eso en principio sí, pero, por ejemplo, Juan Carlos, ¿tú crees que ahí hay base o hay posibilidades de que los kurdos den un paso adelante en la zona kurda de Irán? Lo veo complicado porque todas las opciones son tratar de utilizar la periferia iraní para llegar en cierta medida a Teherán, para ver una insurrección, quitar a los ayatolás y poner algún tipo de gobierno civil, sea del Consejo de Transición o del ayatolá, que sería como poner a Delsi, que sería un ejemplo que pudiera tener Donald Trump, o poner al Pahlavi para que haga elecciones. Hay múltiples oportunidades, pero claro, ahí tendríamos esa situación de que lo que pudiera estar en la mente de utilizar como fue la fuerza aquella del Frente del Norte en Afganistán para servir de pinza desde la zona de Pakistán, que entró el ejército de Estados Unidos por tierra para servir de pinza, como pasó en 2003 también con los kurdos en el norte entrando desde Basora los Estados Unidos y los británicos y los polacos. Aquí no funciona. Aquí esa mentalidad de tratar de hacer lo mismo no funciona porque sí, aquí estaríamos por la parte noroccidental con los kurdos tratando de presionar, pero claro, eso significaría que como es Chandabar, como ahora no recuerdo el nombre exacto, está en la zona baluche, está fuera del estrecho de Hormuz. Hay una ciudad que Pezeshkian, el presidente, que todavía sigue siéndolo, tenía la idea de cambiar la capital de Teherán, porque tiene múltiples problemas, a esta ciudad costera. Problema, esa ciudad costera está en la zona de los baluches. Que le han hackeado. Bueno, seguimos el resto, ¿no? Muy interesante, pero seguimos el resto. Ahí está. Sí, me decía lo de que es complicado porque no lo veo. Yo no lo veo. Pero claro, que Donald Trump vaya a hacer una operación en este puerto de Chandabar, que está, si vemos la imagen del mapa, está fuera, es el único puerto que existe fuera, pero está en la zona baluche y está cerca de la frontera con Pakistán, donde también tiene sus baluches. Así que hacer esta situación de pinza entre los kurdos y los baluches y Estados Unidos entrando por ese puerto es suicida, porque no van a llegar a Teherán, Teherán está muy lejos, y si llegan a Teherán, el persa medio no se va a sentir representado ni por los baluches ni por los kurdos. Sería una locura, pero Donald Trump creo que está de locura en locura, así que no sé. Bien, Sergio, ¿tú qué crees que harán los kurdos? Pues yo creo que los kurdos pueden convertirse en un actor bisagra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en esta escalada, porque controlan o influyen sobre territorios clave en el norte de Irak, en zonas kurdas de Irán y en el noroeste de Siria, principalmente. En Irak, el gobierno regional del Kurdistán, de Erbil, pues intenta mantenerse al margen, en lo último que yo he leído, y dice que no es nuestra guerra, pero su posición un poco, yo creo, expone a presiones, ¿no? Y ellos además pueden actuar como corredor logístico y también como bala energética si se reactivan exportaciones por el oleoducto hacia Turquía, en este contexto de crisis de Hormuz que estamos viviendo. Entonces aumenta el riesgo de que Irán responda con ataques y sobre todo de que Irak se convierta también en otro escenario indirecto de este conflicto, ¿no? La internacionalización del conflicto que hablábamos antes. En paralelo, luego los kurdo-iraníes se pueden ver tentados, ¿no?, por la proposición o empujados por la proposición de Donald Trump de abrir un frente interno. Pero también es una apuesta peligrosa.
Pueden provocar pues, represalias que ya hemos visto, desestabilizar más la región y dejarles expuestos. Entonces yo creo las que, represalias después. claro, la palanca táctica que ellos pueden maniobrar en esta guerra, sí, puede ser clave, pero con un coste estratégico alto y riesgo real de contagio regional, diría yo. Muy bien. Gracias. Antes de hacer una última intervención para cada uno de vosotros, tengo que recordaros que en el canal de Xavier tenéis la posibilidad, si queréis que siga dando la tabarra a esta gente, molestando a Juan Carlos, quitándole horas de vida familiar a Sergio, gracias, o a miembros del PELIP, podéis, desde la módica cantidad de 0,99 euros al mes, haceros miembros. ¿Qué tendréis? En algunos casos la posibilidad de ver los vídeos antes, en otros casos masterclass. La última la hice sobre las elecciones del Barça. Hay conclusiones políticas que sacar de cómo ganar campañas electorales. Y, bueno, yo siempre lo digo, yo esto lo hago porque me va la marcha, pero si alguien quiere colaborar, pues tiene esa posibilidad de hacerlo. Bien, hecha la cuña publicitaria, vamos a pasar para hacer una última ronda de conclusiones, ¿no? Y empezamos por Luis Felipe. Sí, yo soy partidario de cerrar el conflicto a través de negociaciones de paz, sentar en la mesa de negociaciones las dos partes y que cada una de las partes va a tener que ceder. Seguir la dinámica de Trump y Netanyahu es llevar a, yo creo, no solamente Irán, sino todo el mundo, que va a llevar a consecuencias graves a nivel económico. Muy bien. Gracias, Luis Felipe. Juan Carlos. Yo creo que pensar en este conflicto como una clave dual es un error. Es un error porque cada parte tiene intereses contrapuestos al respecto. Por un lado, tendríamos los países del Golfo, que no serían una unidad, no serían una sola cosa, serían varios, a pesar de que ahora se han dado cuenta de que no estaban en el barco e Irán les ha metido en el barco. Luego estaría el tema de Israel, estaríamos con Estados Unidos y serían dos actores distintos porque tendrían agendas diferentes. Luego tendríamos lo que sería Corea del Sur, Japón, la India, China, que tendría su agenda propia, porque si tenemos una exposición alta en Europa, en China tiene una exposición muy alta a las consecuencias del conflicto. Estados Unidos podrá hacer lo que considere, pero la reflexión que tendríamos que hacer es la misma que algunos tuvieron después de 2003 con la activación del Euroejército, la que pudo haber más adelante en diversas crisis, porque parece que en las crisis es cuando se reflexiona acerca de ¡ay, qué vamos a hacer los europeos por aquí y por allá! Vale, pero habrá que hacerlo en algún momento. Tener un ejército, primero, en las capacitaciones que tenga cada país para poder ponerlas en común, que en algún caso se hace a través de la OTAN, pero no hay un ejército de la OTAN. Todos y cada uno de los elementos que se incorporan a las misiones de la OTAN son de los ejércitos particulares de cada país. Y eso significa que si hacemos el gasto o inversión del 3,5 más el 1,5% en seguridad y en ámbito holístico, infraestructuras, eso, si lo hacemos, por ejemplo, en inversión que pueda ser en Asturias, en el Tallerón o en Trubia, si lo hacemos en compras en Sevilla o en el País Vasco o en Galicia, eso será repercusión en un mejoramiento del ejército español y un mejoramiento de la industria en España. Y estaremos cumpliendo con el compromiso en el ámbito de la OTAN, pero no para la OTAN, sino para la seguridad común que puede vehiculizarse luego a través de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque cuando te diga Donald Trump según qué cosas, si le interese o no, si tienes un ejército poderoso, puedes decirle lo que corresponde y que parece que no se le ha dicho suficientemente. Señor Donald Trump, váyase a tomar por el culo. Gracias por esta finalización contundente, Juan Carlos. Y Sergio, hoy tienes tú la última palabra. Bueno, hombre, gracias por esta tertulia, Luis, Juan Carlos. Ha estado, yo creo que bastante
bastante acertada. Hemos tratado muchos temas y otros más que quedarían por tratar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema que hemos visto hoy, que hemos tratado del cielo, sobre todo hemos hablado del estrecho de Hormuz y de la importancia económica que tiene para todos esos países, incluso para los que no estuvimos informados del inicio de este conflicto y somos aliados, pues nos afecta a todos. Como hemos visto, nos afecta a todos y nos hemos visto a desplegar una serie de medidas para contrarrestar los efectos que ya están provocando en la calle. ¿Qué le diría yo pues, a los que han provocado este conflicto? Que se sienten con los restos del Estado iraní y que lleguen a una solución que ponga paz en la región y que permita volver a una normalidad previos pelo. Y yo creo que es la única solución a día de hoy, y yo creo que aumentar el dinero o poner más armas en este conflicto, que es lo que está buscando Pete Hegseth con su solicitud al Congreso, no va a solucionar nada, va a agravar todavía más el conflicto, con lo que ello implica, pues serán más semanas de inestabilidad económica, más semanas de inestabilidad en bolsa que afectarán a todos los ciudadanos del mundo, por ende. Entonces, bueno, entiendo que claro, que nadie puede cerrar un espacio geográfico que no le pertenece, obviamente, pero es que es una consecuencia de este conflicto y de las guerras. Las guerras no son simétricas, son asimétricas siempre. Y no son justas, son injustas siempre. Y siempre buscan escenarios diferentes para poder hacer daño al enemigo, porque por eso es una guerra. No buscas un conflicto romántico, idealista con alguien. No, eso no es una guerra. O por lo menos ya no es ese concepto de guerra que teníamos en la antigüedad. Ahora mismo en la modernidad tenemos otro tipo de guerra, más cruel, más cruenta, donde al final quien lo termina pagando los platos rotos son los civiles, como hemos visto. Entonces yo abogo por una solución, como ha dicho el presidente del gobierno de España, una solución pactada, diplomática a este conflicto, y que la ONU y las organizaciones supranacionales pues se pongan las pilas y empiecen a mediar en esta serie de conflictos que el señor Trump y otros líderes regionales de Oriente Medio pues desarrollan a su antojo sin tener en cuenta a nadie. Y si hay que abandonar la OTAN o si Estados Unidos tiene que abandonar Ramstein, Morón, Rota, pues tendría que hacerse, pero lo que nosotros tenemos que ser es ser consecuentes con lo que pensamos y con lo que creemos. Muchas gracias, Sergio. Hoy hemos tenido algo animado, proactivo, dinámico. Creo que además hemos podido darle elementos de juicio y de valoración al público, que esto es algo que siempre está muy bien. Y bueno, quiero reiterar mi agradecimiento a Luis Felipe, Juan Carlos, Sergio, y nada, comentar a los de siempre que mañana me tendréis a las 9 de la noche con un nuevo directo venezolano. Entonces, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.